dale las primicias de tu tiempo al Señor. Disfruta de este tu programa, Temprano en la Mañana. En punto de la mañana. 8 en punto de la mañana. Sean muy bienvenidos a su programa Temprano en la Mañana. Hoy, Dios mío, 14 de mayo del año 2014. Semana, como ya lo decíamos, el día lunes, semana número 20. Y bueno, falta un día para la quincena. Un día para que muchos puedan pagar muchas deudas. Vamos a estar orando, vamos a presentar nuestro día al Señor, este día que el Señor nos ha regalado. Acá en la ciudad capital, pues con un poquito de frío, pero no mucho, un tanto leve. Vamos a estar orando de verdad para que el Señor nos bendiga, nos ayude a entender su voluntad y nos dé fuerzas para seguir adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor maravilloso, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias. Gracias por nuestros amados oyentes que permanecen allí día tras día. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad tan infinita. Gracias, Señor, en esta hora. Te pido que tomes control y dominio de nuestras mentes, de nuestros corazones, que nos ayudes a escudriñar tu santa y divina palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues sí, desde hace 2 semanas que comenzó el mes de mayo, estamos en una perspectiva diferente. Primero vimos lo que era las semejanzas del reino de los cielos. No porque el cielo no sea tan sublime como para compararse con algo, para nada, sino para que nosotros tengamos una idea, más o menos, de cómo son las cosas. Y luego, ahora estamos en un nivel diferente porque seguimos allá arriba, hemos caído a lo que es la cultura celestial, estamos viendo lo que es la cultura terrenal y estamos viendo algo a lo cual el Señor nos mandó, que es de ir por el mundo y predicar el evangelio, pero lo estamos viendo desde una óptica distinta, desde la transculturización. Recuerden que cada país, ¿verdad?, está habitado. Estos países que están habitados se convierten entonces en naciones. Y por supuesto, estas naciones pues tienen culturas. Para hablar de culturas es que hay gente de por medio, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta por medio de la palabra que el Señor nos dice, bueno, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pues esto es una cuestión que hay que tomar bien en serio, ¿no? Y hay que entender a qué es lo que Dios nos ha mandado. Porque algunas personas, para librarse un poco de la contaminación, dicen, yo prefiero no hablarle a determinadas personas. Ahora bien, Jesús cuando vino a este mundo, y vaya qué visión la que tenía Jesús habló, por ejemplo, con la samaritana. Hablar con la samaritana, imagínese hoy en día como hablar con una persona que todo el mundo se le va a quedar viendo a usted y le va a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Tú no ves que ese es esto o es aquello? Más o menos así. A diferencia que, bueno, los samaritanos no se juntaban con los judíos, ese era lo único. Pero es más o menos igual. Y Jesús habló con ella. Por ejemplo, Jesús habló con el centurión. Miren, no cualquiera habla con un centurión. No todo el mundo se atreve a pasar ciertos linderos, ¿no? Pero no es que habló solamente por querer hablar, por querer pasar un rato, no, sino que le estaba predicando del evangelio. Y pues yo lo he escuchado muchísimo, no sé si ustedes, espero que no, pero yo he escuchado muchas personas que dicen, mira, yo ni siquiera voy a la universidad por no tener que ver a esos incircuncisos. Bueno, yo no sé de dónde se nos llega la santidad, realmente, porque la sangre de Cristo es la única que nos santifica a nosotros. Y si el día de hoy nosotros no pedimos perdón, siempre lo digo, vamos a estar peor que ellos. ¿Saben? Hay un problema, cuando uno intenta como justificarse mucho, ahí la cosa empieza como a ir mal. Es mejor ir humilditos, tranquilitos, que sea Dios el que honre y no que nuestros propios labios nos justifiquen. Por esta razón, nosotros entramos en lo que se llama la misión transcultural que nuestro Señor nos mandó y que por supuesto vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria. Sí, de donde había estado esa mujer que tenía 5 maridos y el que ahorita tenía no era el de ella. Bueno, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra define que no hay un límite como tal para predicar ese evangelio, sino que iban a ser testigos en muchos lugares. Testigos también se les conoce como mártir. Cuando una persona es mártir es porque una persona se da a conocer a otros, ¿verdad que sí? Porque una persona está llamada a entregar un mensaje. Y este llamado general nos es dado a toda la iglesia. Es el llamado a predicar a toda criatura. Dije criatura. Nosotros solo somos nuevas criaturas. Seguimos siendo criaturas. Se me van captando, ¿no? Es algo muy general. Es el llamado a dar testimonio de Dios a todo aquel que nos rodea. Es el orden de ir con poder y hacer lo mejor para Dios, atrayendo a todos a los pies de Cristo. Es aquí donde se comienza con la práctica del evangelismo. El evangelismo es cuando el creyente solo tiene que cruzar la barrera social para llevar el evangelio al incrédulo. Ahora bien, a mí me llama la atención que cuando uno revisa algunos documentos o bien uno va a las sociedades bíblicas a buscar tratados, hay muchas maneras de uno aprender a evangelizar. El miedo de todo recién convertido es que dice: yo no sé predicar, yo no sé evangelizar, porque son dos cosas diferentes. La gente piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo. Predicar lo hacemos constantemente, con el testimonio, hablando o no hablando, lo hacemos siempre. Pero el evangelizar es el conquistar esas almas, es entregar verdaderamente ese mensaje y verificar que el mensaje llegó con eficacia. Son dos cosas diferentes. Entonces, aquí sí hay que atravesar lo que es la barrera social. Jesucristo practicó lo que era el evangelismo personal. El evangelismo personal tiene que ver con el tú a tú, el face to face, el cara a cara. El ejemplo, digámoslo así, para las personas que quizás no entienden en esta mañana, la señora de la esquina, el señor de la bodega, la profesora de mi hijo, la directora del colegio, ¿ven? Y en esas conversaciones que parecían tan efímeras, que no tenían ningún sentido, pues Jesucristo bien los escuchaba, hablaba con ellos y les daba el mensaje. Pero era un evangelismo personal, un evangelismo donde las personas podrían abrirse. Recuerden que las personas casi siempre, es más, usted mismo lo hace, cuando usted le dice: pero cuéntame, ¿cuál es tu situación? No. Si hay más de 2 personas, no va a querer decir nada. Pero cuando hay una intimidad, la persona suele decir: ¿sabes qué es lo que a mí me pasó? Bueno, es que me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, pero no te preocupes. Lo que está pasando es esto y aquello y aquello y aquello. Ah, ok. La persona toma confianza. Así que parece ser que este era el método que Jesucristo aplicaba. El de el evangelismo personal. Y que, por supuesto, como ya dije, esto significa cruzar la barrera social. Nosotros tenemos muchas barreras. Por ejemplo, tenemos la barrera de la cultura, que es una de las más fuertes, de las más difíciles. ¿Por qué razón? Porque incluso hablando el mismo idioma, aquí mismo en Venezuela, usted tuvo una crianza y yo tuve otra crianza. El vecino tuvo una crianza y el otro vecino tuvo otra. No puede ser el mismo comportamiento la persona que nació en un barrio a la persona que nació en una urbanización, sin discriminar a nadie, por supuesto. Aquí nadie es mayor ni nadie es menor, simplemente son diferencias que hay que tener en cuenta y que uno tiene que trascender. Uno tiene que tener una mentalidad progresista, no siempre uno diciendo: mira, que yo soy esto, que yo fui esto, que yo aprendí esto y así me quedo. No, uno tiene que tener una mentalidad progresista de avance. Y en ese sentido, pues nosotros nos vamos a encontrar que aquí mismo, en cada ciudad, quizás los hermanos que nos escuchan en Maracaibo, los hermanos que nos escuchan desde Coro, desde Valencia, en este momento, pues en sus mismos lugares usted quizás siente que no entiende muy bien la posición de determinadas personas que viven en un sitio. Ahora bien, ¿a qué estamos llamados nosotros como cristianos? ¿A juzgarlos? No. ¿A decir: es que tú estás así por esto y por esto? No. Yo no sé si ustedes han entendido que, por ejemplo, nadie gana adeptos, nadie gana discípulos, nadie gana seguidores, destruyendo a los demás, pasando por la cabeza de nadie.
Nadie gana más adeptos por dejar mal a una persona. Nosotros no estamos llamados a eso, a criticar culturas, a criticar religiones, para nada, para nada. Estamos llamados a demostrar que el evangelio sí es el evangelio de la paz, que el evangelio sí es poder de Dios. Estamos llamados a demostrar. ¿Saben? Una imagen habla más que 1000 palabras. Un hecho habla más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Mira, yo les voy a dar a ustedes para que ustedes vayan, hagan el trabajo que tienen que hacer y, por supuesto, las personas puedan venir a los pies del Señor. Aquí la cuestión no es decir, bueno, que los americanos son mejores que los argentinos, o que los argentinos son mejores que los africanos, o que los africanos son mejores que los asiáticos. Nada que ver. Cada quien, ¿verdad?, va a tener una cultura. Por ejemplo, lo decíamos el día de ayer, los africanos tienen una manera muy sazonada de ser. Para ellos todo les suena. Todo les suena. La voz les suena, el tamborcito les suena, todo les suena. Quizás nosotros como americanos, como todo, no, o sea, venimos de una cultura demasiado religiosa en la cual las personas, si no creen realmente en Dios o en Jesucristo, pues creen en cualquier virgen o cualquier cosa, ¿ya? Ese tipo de patrones nos parecen como un poco extraños, ¿no? Y los condenamos inmediatamente. Y el día de ayer también hablábamos, y lo tenemos que tener presente hoy para todo lo que vamos a aprender. Hay un error, y es que subestimamos porque no conocemos. Y si no conocemos, pues inmediatamente decimos, eso es el diablo. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hay que ver si realmente eso es del diablo o no es del diablo. Si es un patrón humano normal, de lo más normal. Hay cosas que a nosotros nos parecen terribles de ellos, como hay cosas nuestras que a ellos les parecen terribles. Quizás a nosotros nos parezca un poco difícil, ¿verdad?, escuchar ese sonido del tambor. Nos parece tan terrible y lo asociamos inmediatamente pues con brujería, con tantas cosas. Pero cuando usted va a aquellos países, incluso en la medida que usted va retrocediendo en el tiempo, a medida de los años se va a dar cuenta que existían ya ese tipo de instrumentos, existían desde hace muchísimo tiempo. Para nosotros eso es anormal, pero para ellos es normal. Y hay cosas que para nosotros son normales y para ellos no. Por ejemplo, ellos no pueden entender por qué muchas veces nosotros nos bañamos tantas veces al día. Y usted dirá, bueno, por salud, por higiene, por todo. Pero ellos no lo consideran así. Ellos considerarían, incluso en algunos aspectos, en algunos lugares, considerarían que usted no se ama a sí mismo. Es increíble la perspectiva que se puede tener de una misma cosa desde diferentes puntos del mundo. Pero, ¿qué nos dijo el Señor? Que le seríamos a Él testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese último de la tierra todavía lo estamos viviendo. Meditando acerca de estos temas que estamos llevando, yo siempre he pensado pues que el turismo es algo que el Señor ha permitido a lo largo de los años, pues con una finalidad interesante. Porque no todos podemos ir a ciertas culturas. Créame, no todos vamos a tener la prudencia. La prudencia, dije, no el apegarnos, sino dije la prudencia para respetar al otro. Quizás no todos lo vamos a tener y por eso Dios permite más bien que ellos vengan. Pero me puse a pensar, a meditar, porque hay personas que, por ejemplo, viajan a China, a China y, por ejemplo, se convierten al budismo. Hay muchísimos norteamericanos, muchísimos, famosos y no famosos, que día tras día viajan a esta nación solamente para convertirse al budismo, porque se ha propagado que allí encuentras la paz interior. En realidad no encuentras ninguna paz interior, simplemente que sí, obviamente te vas a las montañas y nadie te molesta, no escuchas el ruido de los carros, por supuesto que te vas encontrando con un clima mucho más agradable. Todo el mundo sabe que las personas que viven en ciudad viven un poco más estresadas, esto es normal, ¿no? Pero diariamente usted tiene que ver el índice de vuelos que salen para allá y de personas que van a convertirse al budismo. Y yo me pregunto, ¿quién viaja para X lugar para conocer a Jesucristo? Nuestra labor es completamente diferente. Ellos necesitan ir a un lugar, pero nosotros estamos llamados a ir por todo el mundo. Fíjense, estas personas que buscan el camino errado atraviesan el mundo entero solamente para hacer a un lado sus costumbres, hacer a un lado todo,
para convertirse a una cultura terrenal, para asimilar algo de lo cual ellos no tienen como mucha idea. Pero nosotros a veces nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Primero, cambiar nosotros mismos. Y segundo, después, tolerar ciertas cosas. Por esto, antes de entrar en todos estos estudios, habíamos hablado acerca de los valores. Porque hay cosas que como ser humano tenemos que tener nosotros. Y que si las tenemos nos van a ayudar muchísimo en esta misión transcultural que nosotros tenemos. Cuando vamos a la geografía y vemos lo que era Jerusalén. Jerusalén era diferente a Judea, diferente a Samaria. Jerusalén tenía de qué gloriarse. En él estaban pues todos los templos. Había algo tan sacro a su alrededor. A lo largo de la historia pues siempre fue apoteósica. Pero Judea no era igual. Samaria pues eran despreciables porque ellos decían, ustedes creen en lo que nosotros creemos, pero ustedes no son igual que nosotros. Eran como ese medio hermano, digámoslo así, aunque no eran hermanos, ¿no? Pero eran como ese medio hermano que uno dice, ese es mi papá, entre mi papá y mi mamá, pero tú no, tú eres un X. Así. Era la misma cosa, pero ellos no los aceptaban. Y cuando hablamos de hasta lo último de la tierra, imagínense la clase de visión que Cristo tenía. Pedro, por ejemplo, le costó mucho asimilar esta transculturización. Lo vemos en Hechos capítulo 10, cuando el Señor le da una visión a él y le muestra ciertos animales y le dice, come. No, yo no voy a comer de eso porque yo soy un judío, yo jamás he comido eso. ¿Cómo tú me vas a pedir a mí que yo coma eso? Y esto sucedió 3 veces. Y Pedro se negaba y se negaba. Pues lo que el Señor realmente le estaba diciendo era, Pedro, has conocido esto, no es que vas a dejar tus principios, no estás dejando tus principios, sino lo que yo te estoy mostrando a ti es a las personas que tú tienes que ir. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. Nosotros tenemos esa particularidad, juzgamos antes de conocer. Pedro no conocía la visión, Pedro no entendía el plan de Dios, pero Pedro quería juzgar lo que Dios estaba diciendo. Pedro mismo provenía de una región donde cuando se hablaba no era que se hablaba muy bonito, que digamos. Tenía un acento diferente a los de Jerusalén. Su acento era diferente. Era pescador. Pero él como que quiso decir, no, esto es diferente. ¿Ven a lo que yo me refiero en esta mañana? Que a veces pensamos que nuestra cultura es mayor. Pues la cultura nuestra no es mayor, hablando de la terrenal, no es mayor. Ninguna cultura es mejor que la otra. De todos hay que aprender algo. Y Dios a cada quien le ha dado un poquito. Es como aquellas personas que dicen, aquellos hijos del diablo que inventaron el bombillo. Pues que yo sepa, el señor que inventó el bombillo, yo no sé a qué iglesia asistía o si realmente asistía a un lugar, pero lo que yo sí sé es que ningún ser humano podría tener la capacidad de pensar si antes Dios no se la da. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que nadie piense. El diablo no quiere que nadie salga de donde está. Así que el único que puede propiciar esto es Dios. La inteligencia no proviene del enemigo, proviene de Dios. Así que ustedes se dan cuenta cómo Dios hace salir el sol para los buenos y para los malos. Dios no tiene ningún problema. Es más, en este momento, como cada mañana lo he dicho en este lugar, en este momento, el santero que nosotros decimos que es santero y que dicen es un hijo del diablo y es esto y aquello, yo no estoy diciendo nada ni prefiero meterme allí, a ese está respirando en este momento. ¿Y quién creen ustedes que le dio el aliento de vida? El diablo no da aire de vida. Él no tiene esa potestad, no tiene ese poder. Pero mire usted la misericordia de Dios, cómo alcanza a todos. En cualquier parte del mundo, en este momento, hay millones de personas respirando. Y eso se lo deben ¿a quién? A Dios. Que no lo reconozcan es otra cosa, pero realmente es Dios el que da ese poder. Para que ellos en algún momento lleguen a arrepentirse gracias al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de este su programa Temprano en la Mañana.
Estás en sintonía de Temprano en la Mañana. ...8:28 minutos de la mañana. Seguimos acá desde la cabina de transmisión de la RCD Stereo. Nuestra hermana Neyler nos dice en sintonía, Dios bendiga al equipo de la RSD y todos los hermanos y amigos que sintonizan. Jemmy nos dice saludos, muy buenos días, Dios les bendiga, Dios te bendiga Jemmy. Nuestro hermano Oscar Dugarte nos dice buen día, Dios les bendiga en sintonía. Nuestra hermana Eira Ravelo nos dice Dios bendiga a mis hermanos de la RSD Stereo en sintonía desde Concresa. Dios derrame muchas bendiciones y sabiduría cada día en ustedes. Saludos a los hermanos que no han reportado sintonía, pero que sé que están ahí, como nuestra hermana Ruby Torres, como nuestra hermana Damelis, que también está allí, como nuestra hermana Margie. Que Dios les bendiga grandemente. Bueno, seguimos en nuestro punto transcultural, tan necesario, tan importante. Fíjense, el Señor nos dio una lección de amor. Y esta lección de amor no es precisamente para que uno ande dando besitos en la mejilla constantemente, ¿no? Porque hay gente que piensa que eso es el amor, ¿no? Darse besitos y saludarse a cada rato. No. Mire, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y el amor que nosotros debemos manifestar, y cuando uno habla de Señor, dame amor por las almas, créanme, es esta clase de amor. Es el amor que nos lleva a amar el alma que está en esa persona, pero no la condición en la que está una persona. La cultura arrastra a una persona a cualquier cantidad de condiciones. Por ejemplo, encontramos en la India algo que, bueno, hay que detenerse, ¿no? Porque es un país muy grande, parece casi que un continente, pero es demasiado grande, demasiado extenso. Y allí vamos a encontrar, por ejemplo, que lo difícil que sería que yo tuviese un programa allá, por ejemplo, porque allá los jóvenes tienen que someterse plenamente, igual como lo hacemos aquí, claro, pero quiero que me entiendan, a lo que diga un anciano. Puede que este anciano no esté en lo cierto, pero por el solo hecho de él ser anciano, lo que él se dice es como una especie de amén. Así que no crea cualquier joven que dice, los jóvenes nos vamos a levantar y... No. Eso sería como una revuelta. Eso sería como una división, una especie de revolución extraña que por supuesto va a terminar en cárcel. Allá no cualquiera se levanta y dice, porque si dentro de la región donde esa persona está hay una persona mucho mayor, no importa la condición en la que esté. Lo que importa es que es un anciano y como anciano se atribuye a que tiene la sabiduría. De allí sale todo esto de la sabiduría milenaria. Y así andan. Por ejemplo, encuentran mucho esto de la paz interior. Y esa paz interior se refleja. Y por ejemplo, también encontramos algo, un tipo de religión que algunos saben y otros no saben, que tiene que ver con el poder de la mente. Eso está aquí en Venezuela. No se sorprende, eso está aquí en Venezuela. Y por ejemplo, ellos tienen esta parte de los mantras, de repite esto y te pasa aquello, repite lo otro y te pasa lo otro. Y uno diría, pero ¿cómo una persona puede llegar a esos niveles? Porque la cultura lo arrastró hasta allá. Es lo que se conoce. Así es como se transmiten las cosas. Cuando usted, por ejemplo, ha nacido de nuevo, usted recibe una cultura. Esa cultura no es terrenal. Es una cultura celestial la que usted recibe. Así que constantemente, diariamente, nosotros somos atacados, bombardeados. Pues nos pegan contra la pared con muchas cosas. Solamente basta con salir a la calle para usted darse cuenta que las personas pues se pueden burlar de usted. Pueden ocurrir miles de cosas y por supuesto la persona débil va a caer en ello. A mí me impacta mucho la atención, ¿no? Cómo reacciona cada cultura, o al menos vamos a hacerlo por continentes, a una persona cristiana latina además. Cuando usted aquí en Venezuela sale, a usted le dicen, mira, pareces una vieja, pareces un esto, pareces un aquello, ¿ya? Me parece que estás perdiendo el tiempo. Todo eso es lo que le dice el latino, porque el latino le gusta inmiscuirse siempre en lo que obviamente no debería interesarle, porque obviamente no es su vida. El latino es como, no estoy diciendo que es chismoso, ¿no? Aunque a veces sí, pero el latino suele interesarse más allá de su vida por la vida de los demás.
Es muy, muy abrazador, muy compasivo, muy sentimental. Pero si, por ejemplo, vamos a América, a Norteamérica, vamos, por ejemplo, de México hacia arriba, el norte de México hacia arriba, nos vamos a encontrar con que las personas casi parece que se confunden con uno, ¿verdad? Y ellos, para nada, ellos lo ven, oye, qué sencilla eres, qué linda. Y usted, entre más sencilla sea, pues ellos encuentran la belleza, al menos en eso. No crea que Estados Unidos o Canadá son simplemente los famosos. No, las personas estadounidenses son bien diferentes. Son muy distintas de la perspectiva que nosotros tenemos. Ahora bien, si usted va a Europa, a nadie le va a importar si usted tiene azul, verde, morado encima. Si usted tiene o no tiene maquillaje. Si usted se peinó o no se peinó. ¿Ves? La gente ni siquiera se miran los unos con los otros. Es más, usted le dice hola y la persona se le queda viendo. ¿Quién te dijo que tú me importas? Es más o menos así. Esto puede llegar a hacer sentir mal a cualquier persona. Entonces, hay aspectos de nuestra vida que nos van a hacer sentir mal de acuerdo a nuestra cultura. Es probable que lo que usted le haga sentir mal acá en esta cultura latina, si usted va a otra, no le va a hacer sentir mal. Pero entiende usted que también va a tener que enfrentarse a cosas diferentes. Por ejemplo, uno aquí se cansa de que el vecino, el primo, el tal, el cual, como ya dije, se inmiscuye en asuntos que no le competen. Pero si usted estuviese en Europa, cuando usted pase una primera temporada en el invierno y luego venga otra y luego venga otra, y nadie le diga ni siquiera los buenos días y usted esté así como solo, como apartado, y cada quien tiene su grupito de amigos, ahí usted sí va a decir, creo que amo mejor mi cultura, prefiero aprender a cómo marcar la distancia. Si por ejemplo usted va a Asia, usted se va a encontrar con que la gente suele ser amable hasta cierto punto, hasta donde tenemos cosas en común. No tenemos algo en común, no somos amigos, así de simple. De ahí encontramos, por ejemplo, que los chinitos no suelen ser muy cerrados también. Decíamos que uno de los continentes que tiene más religiones, y esto significa muchas culturas en una, es Asia. Y si ustedes se ponen a ver dónde se efectúan la mayoría de guerras, la mayoría de ataques, la mayoría de conflictos en el mundo, los encontramos en el continente asiático. Porque allí tenemos a los rusos, tenemos a los chinos, tenemos a los japoneses, tenemos a los árabes, tenemos a los judíos, por decir las más renombradas. Imagínense, solamente 5 acabo de mencionar, faltan muchos más. Pero imagínense esas 5 culturas mezcladas, 5 maneras de vivir diferentes. Los árabes y los judíos son monoteístas, solamente creen en Dios. Pero los unos les llaman Jehová, o ni siquiera pronuncian su nombre, sino dicen el nombre te bendiga. Estoy hablando de los judíos, pues que ellos consideran muy santo el nombre de Dios, que así es, pero ellos hasta el sol de hoy no lo pronuncian. Y nos vamos a encontrar a unos árabes que hablan de un Alá. Y que, por ejemplo, la mayoría de personas suele decir los árabes son unos estos, son unos aquellos, son unos lo otro. Pero los árabes provienen ¿de quién? De Ismael. Ismael era hermano de Isaac. Es decir, que ellos son 2 pueblos hermanos. Y usted dice, pero ¿por qué los árabes tienen que ser así? ¿Por qué siempre tienen que estar matando? ¿Tienen que estar haciendo esto, siempre aquello? Bueno, ¿no les dijo el Señor que por su espada vivirían? Esa palabra tiene que cumplirse. Entonces, para entender parte de la cultura actual, parte de las situaciones actuales, hay que verificar antes la historia y hay que ver cuál es su cultura, cuál es su manera de ser. Es una completa abominación para un judío o un árabe tener que ver con los chinos o los japoneses o los mongoles o, por ejemplo, los filipinos. Eso es una completa abominación. ¿Por qué razón? Porque estas personas tienen un montón de dioses y tienen un montón de creencias espantosas. Espantosas, como yo les decía el día de ayer. Creen en cualquier cosa. Las imágenes, lo que ellos adoran, muchas veces ni siquiera es algo de madera. Fíjate que en Venezuela todavía estamos con la cuestión de la estampita y uno como que se molesta y uno, pero ¿cómo vas a poner la fe en esa estampita? Pero ellos no se van a la estampita, ellos no se van a la madera que está pegada en la pared
a la figura que se compran por allí y la ponen en un sitio. No, ellos van más allá. Ellos agarran y los muertos no los entierran así por así. Un muerto de hace mucho tiempo puede llegar a ser el dios de ellos. Claro, estas son cosas que usted las conoce en la medida en la que va profundizando y ve mucho Nat Geo. Allí usted va conociendo bastante. Para que ustedes se den cuenta, todo lo que ocurre solamente en un espacio tan pequeño como Asia. En Asia, por ejemplo, vamos a encontrar a los rusos. Los rusos, miren, ellos tienen muchas cosas erradas. Pero si hay algo que tienen, bueno, por ejemplo, son muy devotos, tan devotos que aplican la Biblia tal cual está. Pero su tendencia no es precisamente cristiana, sino que son cristianos ortodoxos. Estos cristianos ortodoxos tienen que ver con una especie de cristianismo con catolicismo realmente puro. Entonces ellos son de las personas que, y eso nos encantaría a nosotros muchísimo acá, ¿verdad? Por ejemplo, allá está completamente prohibido que alguien diga algo en contra de Dios. Ni siquiera en un chiste. Por ejemplo, esa canción de Shakira que salió del 8º día Dios y eso allá es condenado. Esa mujer estuviese presa hace muchísimo tiempo. Eso no se puede hacer. Se van a la religiosidad. A tal punto que no se dan cuenta que más que religión, Dios necesita un verdadero adorador. Ellos no conocen para nada lo que es la adoración. Ellos viven sus vidas individuales. Ellos piensan que todo el asunto es respetar a Dios y nada más. Es decir, Dios sí, es una persona, pero Él allá que yo acá. Y Dios no tiene nada que ver en mi vida. Siempre y cuando yo respete a Dios, todos estamos bien. Son metodistas. Son de estas personas, pues que yo no pequé, yo no maté, yo no robé, yo estoy bien. No, la palabra del Señor nos enseña que si usted incluso no ha confesado a Cristo, usted no va al cielo. Usted no es salvo todavía. Por ejemplo, encontramos en ese mismo continente a los chinos, que como decía el día de ayer, bueno, tienen su tendencia, ¿no? Su tendencia bien particular. Y uno suele decir, mira, tú sabes que los chinos, y ahí metemos a los coreanos, a los japoneses, a los filipinos, a los mongoles, a los chinos mismos. Bueno, y pare de contar a cualquier persona que tenga los ojos achinados. Una cosa es tener los ojos achinados y otra cosa es que alguien sea chino. El que es chino es porque es de China. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros, cualquier persona con los ojos de esa manera, uno dice, nada, este es este. Es como decir, ellos nos ven a nosotros y ellos dicen, todos los negros se parecen. Para nosotros ni siquiera... uno dice, pero ¿cómo tú diferencias el uno del otro? Esa misma pregunta se hacen ellos de nosotros. Por esa razón, ellos no les interesa para nada. Para nada, créanme. Ellos no están interesados en conocernos a nosotros como cultura. Ellos tienen una manera bien particular de pensar. ¿Saben cuál es? La monetaria. Solamente piensan en eso. En el poder adquisitivo, en el poder material. Es lo único en lo que ellos creen. Y por supuesto, creen mucho en el espiritismo. Eso lo aplican constantemente. Pero yo quiero que rápidamente veamos algo, luego de haber visto estas diferencias rápidamente. Vamos a ver a dos hombres que se enfrentaron a esta misión transcultural. El primero que vamos a ver es Pedro, que como ya decía, pues el Señor en Hechos capítulo 10 le hizo un llamado bien tremendo. Y le dio una visión, ni siquiera fue que lo llevó directamente, sino que primero pues le dio una visión. Y en esta visión pues le mostró ciertas cosas. Y Pedro dijo, no, yo nunca he comido eso, ¿cómo tú me vas a mostrar eso a mí? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Y el Señor le dijo, mira, lo que yo santifiqué no lo llames tú inmundo. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. El Padre no lo envió precisamente para una persona, porque de tal manera Él amó, ¿a quién? Al mundo, a mucha gente, a muchas naciones. Es más, para hablar de naciones hay que diferenciar entre los que son países y naciones. Nuestros países no son naciones, son apenas eso, países, territorios en los que gobierna un estado al interior de sus límites. Para ser naciones le falta ser históricamente verdaderas. Las naciones son sociedades que no necesitan territorios limitados
porque son pueblos que se reconocen en sus semejantes, porque se saben parte de un pasado común que los fortalece, porque se sienten parte de una cultura que los identifica y porque cada uno de sus miembros se siente integrado por el solo hecho de nacer en ella. De allí que el Señor nos ha hecho una nación que santa. No busque el país, busque la nación. Estamos llamados a llevar un mensaje por todas las naciones, independientemente del país, todas las naciones. Nos vamos a encontrar con este Pedro, y cuando el Señor le dio esta visión, que por supuesto él no entendió, sino que inmediatamente lo que comenzó fue a juzgar y a juzgar y a juzgar, pues el Señor le dijo: mira, lo que yo santifiqué no los llames tú común. Allí aparecen los siervos de Cornelio, él va hasta allá. ¿Y qué sucedió? Pues a mitad de discurso, y miren con las ínfulas que llega Pedro a donde Cornelio: mira, es que yo estaba con el Señor. Y entonces, bueno, no entiendo por qué, porque saben, es abominación que un judío esté aquí con ustedes. ¿Saben? Eso no lo puedo hacer yo. Hay personas que no entienden esto, pero Jesús, sí, Jesús nació en el judaísmo. Él vino a cumplir la ley, él vino a hacerlo todo perfecto. Pero luego Jesús se desvincula por completo. La gente no comprende esa partecita en la que si decimos que somos cristianos, porque obviamente no somos judíos. Pero Pedro no había entendido esto. Pedro, cuando ve la manifestación del Espíritu Santo sobre estos gentiles, él dice: mira, realmente Dios no hace acepción de personas. Y me llama poderosamente la atención cuando el Señor dice: de lo menospreciado del mundo. Mire, la persona que usted más subestima y que usted dice: ay, ese no sirve para nada, ese es el que mañana Dios lo va a tomar en cuenta y lo va a poner en alto, y cuidado si no va por encima de usted. La Biblia nos enseña que en el cielo van a haber muchas sorpresas. ¿Y sabe para quién son las sorpresas? Para aquellos que también no entendieron este punto. Pensaron que a Dios se le podía meter en un cuadrito mínimo y de ahí no iba a salir. Y que Dios se iba a mover en la dirección en la que el hombre quería que se moviera. Mire, Dios es el dueño del universo. Los cielos no le pueden contener. Dios puede obrar en este momento aquí en Venezuela, en Madagascar, en Francia, en Haití, en cualquier lugar del mundo, porque nuestro Dios no tiene límites. Y Pedro, cuando vio esto, cuando vio la manifestación del Espíritu Santo, y dijo: wow, definitivamente el Señor no hace acepción de personas. Yo estaba mal, pero esto, en vez de llevar a una reflexión a Pedro, a decir: oye, definitivamente Dios es el que va a hacer las cosas. Lo único que yo tengo que hacer es, bueno, controlarme un poco y hacer lo que el Señor me mandó a hacer, dar el mensaje. Dios a mí no me mandó a juzgar, a decir que por qué tienes eso ahí, porque tú comes de la vaca, porque no quieres tocar a la vaca. Antes de todo eso, predica, haz lo que tienes que hacer, porque como dije al principio, nadie gana adeptos destruyendo a otros, sino manifestando que el poder realmente está con él. Ahora, cuando vemos la vida de Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, pero Pablo, por ejemplo, era un hombre de mundo, un hombre que conocía muchas culturas, un hombre de verdad que, si se quiere, si lo vemos desde el punto de vista humano, estaba contaminado por muchísimas cosas terrenales. Persona que le hubiese costado aceptar, asimilar el evangelio era Pablo, porque Pablo conocía muchas cosas y estaba allí, ¿verdad? En cualquier momento podía hacer las cosas a su manera, pero no. Pablo más bien conoció del evangelio. Estuvo 3 días allí en el secreto. Y me impacta que luego, que ya está a punto de salir, recibe el bautismo y luego sale a predicar un evangelio de poder. Estuvo un tiempo con los judíos, unos días con los judíos, con los apóstoles. Aprendió muchas cosas, compartió muchas cosas, les explicó de su llamado. Y luego, ¿qué hace Pablo? Pablo sale por el mundo y hace no un viaje, hace más de 2 viajes, hace 4 viajes. Estos 4 tienen que ver, pues, bueno, ya con su partida final, cuando ya él queda en Roma. Pero era un hombre que constantemente se movía. Y aquí es donde llega el problema, que
Pedro no asimiló. Pedro, el que había sido llamado. Pedro, en el que en el capítulo 2 había entendido la visión, pues ahora Pedro resulta que en vez de entender que hay muchas personas de muchas naciones escuchándolos y deseando el mensaje, Pedro simplemente cae en los judaizantes. Entonces él dice, no, tú vas a pertenecer a esto, pero vas a pertenecer también a aquello otro. Y cae en una cuestión de religiosidad que por supuesto Jesucristo condenaba. Y que Jesucristo nos dijo a nosotros, si no hacen ustedes mayores obras que la de los fariseos, que estos, créanme, ustedes tampoco entrarán en el reino de los cielos. Hay que ver cuáles eran las obras de los fariseos. Los fariseos pues se sabían la palabra de Dios, la estudiaban. En su momento tuvieron la visión tal cual era, pero después se envanecieron en su propio conocimiento y allí quedaron y no quisieron compartir más y se quedaron allí con esa visión tan estrecha y tan mínima. Pero Pablo no cesó de dar el mensaje de la palabra del Señor. Pablo estuvo en Filipos, Pablo estuvo en Corinto, Pablo estuvo en Éfeso, Pablo estuvo en diferentes lugares. Cada uno de esos lugares tenía una manera de vestir, tenía una manera gastronómica, y Pablo entendía que en todo lugar él tenía que ser íntegro, porque la cultura que él había recibido era una cultura y una visión espiritual, celestial, diferente a la de los demás, y que somos una nación santa, que hemos sido hechos príncipes, que hemos sido hechos sacerdotes, donde nuestra misión es otra. Nuestra misión no es agarrar, como el apóstol Pedro terminó, pues sentándonos allí, a la religiosidad, a debatir Biblia con Biblia, a ver cuál es la traducción que tú tienes y cuál es la traducción que yo tengo. No. Él no se detuvo en esto. Él llevó el mensaje del evangelio. Siempre recalco esta parte, antes de irnos a la pausa. El reverendo Samuel David Mejía, él dice, no es lo mismo que usted en español lea, Él es el pan de vida, y usted lo entienda, a que un chino, por ejemplo, lea, Él es el pan de vida. Eso para mí no significa nada. Nada. Ahora usted le dice al chino, Él es el arroz de vida, y él lo va a entender a usted. Lo va a comprender. Si por ejemplo nos vamos a los colombianos, ahí mismito, ellos son más del maíz. Él es el maíz de vida. Entonces nosotros tenemos que aprender mucho más de las diferentes culturas, no para adherirnos a ellos, sino para conocerlos a ellos y saber cuál va a ser el mejor método para predicarles a ellos mismos. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con más. Pues si bien avanzado la ciencia, la muerte avanzando está. El gobierno confuso está. ¿Qué será de esta sociedad? Nos cubre un manto de indiferencia. Ya no ves la televisión, clasifican y así es mejor controlar tu casa a la distancia. No se trata de religión, no es tampoco un nuevo sermón. Tenemos que salvar nuestra raza. Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. O venga un pintor a darle color, y así no pierda su atractivo esplendor. Comprenderán que el amor llega más allá que la pasión comercializada, que se empeña en desmoralizar los principios de esta sociedad y poco a poco le enferma el alma. Oh yes, ¿a dónde irá esta generación? Sigue sin rumbo hacia la destrucción y pagan justos por pecadores. No
no se turbe vuestro corazón, que para todo siempre hay solución. Luchemos para que esto mejore. Todo el mundo busca un héroe que sostenga las riendas. Porque el mundo va sin freno hacia la destrucción. El mundo necesita un pintor. Estamos de vuelta con tu programa Temprano en la Mañana. 8:53 minutos de la mañana acá en Caracas, Venezuela. Saludos a nuestros hermanos que nos sintonizan desde Tenerife, España. También lo hacen desde Ciudad de México. Lo hacen desde Colombia, Maracaibo, Ciudad Ojeda, Valencia, Cumaná, Puerto La Cruz, Los Teques y Caracas. Que Dios les bendiga mucho, 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 mucho. Y me alegra que en esta mañana pues ellos sean de distintos países que nos estén escuchando, porque yo sé que ellos salieron de acá, de Venezuela, y se han tenido que adaptar muchísimo. Y más que adaptar y asumir ciertos patrones y costumbres, han aprendido esa prudencia cultural, ¿verdad? Nuestro hermano Ángel González, que Dios te bendiga, Ángel, nos dice: interesante tema, Dios les bendiga, en sintonía desde Tenerife, Islas Canarias, España. Saludos. Nuestra hermana Lisday Hernández, Dios les bendiga, muy buenos días, en sintonía desde Guarenas. Bueno, vamos a seguir viendo esto. En el capítulo 1 del libro de Hechos, verso 8, el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que hagamos un ejercicio antes de finalizar este programa. Rápido. Cada quien lo puede hacer desde donde está. ¿Ustedes creen que realmente los apóstoles iban a salir? No, no iban a salir. Iban a comenzar a ver qué era lo que soportaban y qué era lo que no soportaban. ¿Cuál era el país que más les gustaba? ¿Cuál era la región a la que más les gustaba? ¿Cuál era el lugar donde había mayor comodidad? Y ustedes quieren saber por qué yo les digo esto. Porque recuerden que para cuando Jesús les dice esto es en el capítulo 1. No es sino hasta el capítulo 2 donde se manifiesta el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 1 los apóstoles hicieron las cosas a su manera. Ellos echaron suerte para ver quién iba a ser el sucesor de Judas. Y ellos dijeron: bueno, hermanos, ustedes saben que entre nosotros habían 12. Y uno de estos fue el traidor y ta. Vamos a ver ahora quién va a suceder. Si el Espíritu Santo no hubiese venido, pues ellos hubiesen seguido en esta misma tónica de andar echando suertes y no dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero me encantan dos cosas que vamos a aprender en el capítulo 8 del libro de Hechos. Nos encontramos a Saulo de Tarso, un hombre de leyes, un hombre de cultura, un hombre de mundo, un hombre que le tenía una rabia a la iglesia tenaz porque afectaba directamente ¿qué? Su cultura. Las personas estaban diciendo
que había un Cristo resucitado, que había un Mesías. Estaban diciendo pues que el Espíritu Santo como que había venido. Entonces resulta que las personas se levantaban, y nosotros porque sabemos que el Espíritu Santo realmente se había manifestado, pero para los demás eso era una especie de circo realmente tan fuerte que podía afectar la influencia de Roma sobre ellos. Y Saulo entonces produjo una serie de persecuciones. En estas persecuciones Pablo mató a mucha gente, a muchos cristianos. Y a veces Dios, y esto yo siempre lo he tenido en cuenta, les invito a que lo tengan en cuenta, hay situaciones que vienen en nuestras vidas para que salgamos de la comodidad. Los apóstoles por sí solos no iban a ir a Samaria. Ellos tenían un problema con ellos, nunca le habían aceptado, ni porque Cristo le dijo, mira, tienes 5, esta mujer yo le acabo de declarar esto, y ¿qué tiene de malo? Denle vosotros de comer, porque esta es mi comida, esta es la voluntad del Señor. Ni por eso ellos habían entendido la visión de Cristo. Así que por supuesto que ellos no iban a ir a ningún Samaria, ni iban a ir a ninguna parte del mundo, porque miren la actitud de Pedro en el capítulo 10. ¿Qué? Estos incircuncisos, ¿cómo yo voy a comer de eso, Señor? Y Dios tiene que tratar fuertemente con Pedro y le dice, mira, lo que yo santifiqué, no lo llames tú inmundo. Tanto así que Dios le demostró a Pedro, mira, si tú no quieres ir, no importa, hay otro que sí quiere ir. Y aquí es cuando en el capítulo 8 vemos que entra Saulo a la historia. Saulo produjo 2 cosas. En su persona ocurrieron 2 cosas. Él hizo una persecución. En esta persecución, pues hubo un sacudón en esa iglesia. Mira, muévete, muévete, muévete. Vamos. Y muchos salieron. Muchos que estaban allí acomodados y dijeron, nada, aquí lo bonito es ir todos los días a la iglesia. Miren, las crisis son buenas. Estas situaciones que están pasando en Venezuela son buenas, no para que la gente se vaya, sino para que la gente entienda lo que es el poder de Dios y que Dios nos está llamando, muévete. Y eso pasa en el mundo entero. Dios nos da pequeños sacudones para que entendamos que hay que expandirse. El ser humano no se expande, no cambia de lugar, ya no es nómada. Porque tiene una cultura, porque tiene algo a que aferrarse, algo que ama. Pero por esto decíamos al principio, que donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y si su corazón está en el cielo y usted entiende que usted es un advenedizo, un extranjero, usted no va a tener ningún problema en moverse de lugar a lugar, ¿verdad que no? Usted, por ejemplo, si es muy blanco, no va a tener ningún problema con visitar a los hermanitos negros, ¿verdad que no? Cuando digo negro, yo también soy morena, así que no hay problema con eso. Yo sí puedo. Entonces, Saulo produce esta persecución. Nos dice el verso 8:1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto es lo primero que vemos. Dios tomó en cuenta ¿a quién? ¿A quién tomó el Señor? ¿Era un siervo de Dios en ese momento Saulo? No. Era, en las propias palabras de un judío, un incircunciso. En las palabras de hoy en día cualquier persona diría un hijo del diablo. Yo no diría eso, ¿no? Yo diría en un inconverso, ¿no? Entonces, tomó en cuenta a una persona, a una piedra que no tenía nada que ver, y removió esa iglesia. E hizo lo que tenía que hacer, sacarlos de la comodidad. Pero como Dios es perfecto y como Dios no se queda tranquilo, en el capítulo 9 nos vamos a encontrar con la conversión de Pablo. Pablo
un hombre que había perseguido. Se dice que por la cantidad de personas que había matado Pablo, pues después le tocó asumir el ministerio de todos ellos. Pablo entonces no solamente produjo que la iglesia se moviera, que la iglesia fuese misionera, claro, no él, el Espíritu Santo, sino que ahora también le tocaba la misma misión. Ah, tú moviste a los demás a hacer esto, pues ahora tú vas a hacer lo mismo. Y a partir de esa conversión, vemos entonces a un Pablo que nunca más cesa, que siempre va a estar en una constante búsqueda, en un movimiento, siempre va a estar moviéndose. Estuvo en diferentes cárceles, estuvo en diferentes lugares, nació en un lugar, su vida transcurrió en otro y murió en otro lugar. Y Pablo, cuando llegaba a determinados lugares, yo creo que uno de los sitios más fuertes donde Pablo pudo llegar, lo decía el día de ayer, ese lugar donde habían ese montón de dioses. Y él pudo haberlos condenado a todos. Y al hablar, nadie le iba a entender. Pero ¿qué hizo él? ¿Cuál es la mentalidad de esta gente que está aquí? Esta gente conoce de poesía. Esta gente, yo les voy a hablar tal cual como ellos me entenderían a mí. De allí que, por ejemplo, como dice nuestra hermana Nidia, si usted va a predicar, Polito por aquí, el Nula, usted va a predicar allá, usted no puede hablar con las palabras sofisticadas con las que hablamos en la capital. No por discriminar, sino porque no le van a entender. Una de las maneras que a mí más me llama, uno de los siervos de Dios que a mí me llama mucho la atención, su léxico, su manera de hablar, Jorge Humberto Henao, puede hablar en muchos términos, porque ha pasado. Y allí es como cuando se cumple la palabra. Sé vivir en lo mucho, pero también en lo poco. Sé vivir con las personas de ciudad, pero sé también hablarle al más simple campesino. Sé hacer que él me entienda a mí. Pero si nosotros nos cegamos, nos cerramos, nos hacemos una barrera y decimos de aquí nadie me mueve porque cualquier cosa extraña que venga, eso es del diablo. Mire, hermanito, va a costar hacer ese trabajo. Yo no estoy hablando en esta mañana de expandir nuestra mentalidad, de tener una mente tan abierta que caigamos en apostasía y en cosas que no convienen. Estoy hablando de comprender cuál es la visión que Cristo tenía del mundo y qué es lo que Dios quiere. Y entender que no es que unos han sido lavados con una sangre y otros con otra sangre y otros con otra sangre. No, sino que todos hemos sido lavados y serán lavados con la misma sangre que usted y yo hemos sido lavados, con la sangre de Cristo. Que no existen, como dijo Pablo también, que unos somos de Pablo, otros somos de Apolo, otros somos de Juan, otros somos de esto. Somos la iglesia de Cristo y tenemos que tener la visión de Cristo en nuestras vidas. Así, hemos llegado al final de su programa Temprano en la Mañana. El día de mañana vamos a continuar con este mismo estudio, profundizando un poco más en lo que es la misión transcultural. Solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos en la tierra pasajeros, sí Señor, peregrinos, tú y yo, esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto ni tristeza ni dolor, vida eterna, tú y yo. Y moraremos con él por toda la eternidad y nuestra vida mudar, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial. Tú
peregrinos y extranjeros. Solo somos en la tierra pasajeros, peregrinos, tú y yo, tú y yo. Moraremos en la eterna primavera, gozaremos de la vida verdadera, sí Señor, gozaremos tú y yo. Y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial, y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial. Tú y yo solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos en la tierra pasajeros, peregrinos, tú y yo, tú y yo. Esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. La vida eterna, tú y yo.